Título de la prédica para hoy: dos personalidades, dos formas de caracteres y temperamentos distintos. Y habíamos visto allá en el capítulo 12 de Juan, en los versículos 1 a 3, que habían hecho una cena para el Señor en la casa de Lázaro con sus hermanas Marta y María, y que Marta seguía sirviendo, y le gustaba ir allá a los quehaceres de la casa, y María había derramado su perfume más fino, un perfume que a precios de hoy costaba casi 16 millones de pesos, y lo derramó en los pies de Jesús. Y era el perfume que ella había guardado para el día en que muriera. Esa es una costumbre judía, que guardan su mejor perfume para su cultura es de que los entierren y les echen ese perfume para que el cuerpo después no huela tan feo. Y pues ella tenía ese perfume que era finísimo, era de una planta que solo se daba en la India, era costosísimo porque era esencia pura. Y entonces eso demostró que ella le daba lo mejor que ella tenía, eran sus ahorros, estaban ahí, y los derramó ese perfume a los pies de Jesús en señal de su amor por él, de su entrega por él, de su adoración por él. Entonces vemos a esa María entregada, dando lo mejor que tiene, no de lo que le sobraba, sino de lo mejor. Y eso era mucho más inclusive que la cena, porque ella ya estaba previendo lo que se le avecinaba al Señor. Y es que esto sucedió una semana antes de la fiesta de la Pascua, y en esa fiesta de la Pascua iba a ser la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. O sea, iba a ir a la cruz, iba a morir ese viernes e iba a resucitar el domingo. Y cuando Judas vio que ella derramó ese perfume y lo secaba con sus cabellos, este es otra personalidad distinta. Entonces aquí vamos a ver la personalidad de María en entrega absoluta, en adoración a Jesús. Y aquí vemos la otra personalidad, que es la de Judas Iscariote. Y mire, este Judas dijo, era el hijo de Simón, ¿no? Y él era uno de los discípulos, de los 12 discípulos de Jesús. O sea, ya llevaba 3 años viéndolo, oyéndolo y caminando con él. Pero parece que no hubiera aprendido nada del maestro, porque mire, era el que más tarde lo entregaría, él fue el que lo vendió por 30 monedas de plata. Este es Judas. Y dice uno: "Uy, pero si escuchaba a Jesús, veía hacer lo que él hacía, ¿por qué estas cosas?". O sea, que su corazón, ¿dónde estaba? Y aquí viene el tema. El de María estaba ¿con quién? Con el maestro, mientras que el de Judas era con la plata. Y uno no puede amar al maestro y a la plata. O ama a uno o ama al otro, pero a los dos no. Y aquí se ven esos dos casos. Una María amando a nuestro Señor, a su maestro, y el otro amando la plata, a pesar de que conocía de Jesús, sabía de su palabra, lo había visto hacer milagros, lo acompañó ahí en sus travesías durante 3 años, pero eso no convirtió su corazón. Su corazón seguía pensando en la plata. Vean, versículo 5. Mire lo que dice Judas Iscariote. Dice: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Entonces él viene aquí a eso,
Hay muchas personas que ven la iglesia así y en la iglesia. ¿Y porque gastan la plata en esas bobadas? Pudiéndole dar a los huérfanos, a los pobres, a las viudas. Y no entienden que esto es una cuestión de corazón. No es cuestión de cuánto cuesta, ni el valor en plata invertido. Así como el Señor para él 2 centavos de una viuda eran mucho más que 15 denarios de un soldado. Eso cuando ofrendaban y diezmaban. Él dijo, no, la que más dio fue la de 2 centavos, porque lo entregó con su corazón. Esto es una cuestión de actitud. Este tenía era una actitud en eso. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios? Y con el argumento de dárselo a los pobres. Pero esa era la idea. Él lo que quería era que esa plata, él era el contador, era el que llevaba la caja, el dinero de todos los 12 discípulos para los gastos que se presentaran, de comida, de hospedaje. Y él tenía en su cajita, su bolsa, era una bolsa, donde él guardaba toda la plata que recogían para los gastos. Y lo que pasa es que a él le gustaba sacar plática. Mire, póngale atención. Verso 6. Pero esto no lo dijo porque de verdad se preocupara por los pobres. Él no era, esa era la justificación que no, es que es para ayudarlos, sino porque es que era un ladrón. Y aquí cuando Juan escribió esto, que fue por allá sobre el año 90, ya habían pasado casi 50 años, 47 años de la obra redentora de Jesús. Pues aquí sí lo puso claro, ¿no? Es que descubrimos que Judas Iscariote era un ladrón. En ese instante de la cena, no, pero después supimos que era un ladrón. Y como tenía la bolsa donde reunían toda la plata de todos, a él le gustaba sustraer de lo que se echaba en ella. A él le gustaba robarse de lo que había en ella y ese lo que quería era que esa plata, que costaba casi 16 millones de pesos, fuera a parar a la bolsita para sacar plática de la bolsa, porque su corazón estaba puesto en la plata y vendió al Señor por plata. Y al final entendió que la plata no lo era todo y le entró una angustia existencial. Y después de haber vendido al Señor, intentó ahorcarse por allá en un peñasco. Colgó la cuerda en un pedazo de palo de planta que había ahí pegado al peñasco y se mandó al vacío con tan mala suerte que la rama esa se partió de ahí del peñasco y fue a dar allá al suelo y murió reventado. Dice que de su vientre salía todo lo que se reventó, porque él sí tuvo la intención de ahorcarse, pero en Hechos capítulo 1 versículos 18 en adelante dice, y aquel que robaba, el Judas, este traidor, murió reventado. Y cuenta ahí cómo fue. Se partió la rama. Ese fue su destino final. Y a ese discípulo lo reemplazaron con Matías, otro que conociera de Jesús. Y vemos estas dos personalidades, quien la de María, la que derramó su perfume, le dio lo mejor que ella tenía y que le había costado muchísimo dinero, fue lo derramó a los pies de él. En actitud de adoración, ella no me puso a pensar cuánta plata estoy derramando o estoy botando, no, no. Ella dijo, le entrego lo mejor que tengo de mí a él. Y él le entregó lo mejor que era la palabra. A ella le gustaba ponerse a los pies de Jesús a escuchar y a hacerle caso. Judas no. Ahora, si uno pregunta, ¿quién caminó más tiempo con Jesús? Pues Judas, que la pasaba casi todos los días con él. Y María no. O sea que el ir a los cultos, estar todo el tiempo con Dios, si usted no pone en práctica lo que Jesús le dice, le da igual. Le pasa como a Judas.
Lo escucha, está con él, ve sus milagros, sus obras, pero no cambia su corazón. Por eso nosotros, los cristianos, de verdad, verdad, nos llamamos convertidos. Es convertirse. Yo convierto mi manera de pensar y de actuar. Antes pensaba y actuaba de una forma. Jesús me convirtió y ahora tengo esa conversión en mi cabeza. Y ahora pienso distinto y actúo diferente. Por eso nos llamamos convertidos. Nos convertimos hacia Él, dejamos esa vida pasada, esa manera de vivir pasada, y ahora todo es hecho nuevo, como dice el versículo que está en 2 Corintios 5:17, que es el fundamento de nuestra iglesia en Cristo, Iglesia de Colombia. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es convertido, piensa distinto, actúa distinto. La vieja manera de vivir ya pasó, quedó atrás. Ahora todo es hecho nuevo, a su manera. Ese versículo es muy poderoso y ese es nuestro versículo insignia de la iglesia, porque de eso se trata, de convertirse. O si no pasa como este, porque al final él no se convirtió y sabía quién era Jesús, veía lo que él hacía, pero su corazón estaba duro. Mire, vamos a ver un pequeño resumen aquí de esta conversión de él. Mire, de este paralelo de estas dos personalidades. Mire, estas dos personalidades es el contraste entre María y Judas. Son dos extremos distintos. No puede ser algo mayor. Cada uno de ellos representa dos actitudes, dos formas de tener un corazón distinto, completamente diferente. Mire, para Judas, lo que María entregó al Señor le parecía desproporcionado. Según el Judas, habría sido suficiente con una cantidad mucho menor. ¿Eso para qué da tanto en la iglesia? ¿Eso para qué da tanto? No, no, mire. Y el resto se podría haber vendido para darlo a los pobres. Cada uno de ellos, o sea, María y Judas, valoraba al Señor de forma muy distinta. María consideraba lo que se le daba al Señor que era muy poco. O sea, ese perfume costoso, para ella era muy poco, porque tenía un concepto muy grande, muy alto de su majestad y de la gloria de Jesús. En cambio, para Judas todo era excesivo, porque en su corazón no había llegado a valorar la verdadera dimensión de quién era Jesús. María sentía agradecimiento por lo que Jesús había hecho por su hermano Lázaro, pero Judas no valoraba el gran privilegio de haber sido constituido por el Señor como uno de sus apóstoles, de sus discípulos. No lo valoró. Hay que valorar que es uno hijo de Dios, ¿cierto? A María le importaban las personas y dentro de las personas en especial el Señor, pero para Judas solo contaba el dinero y él mismo. María actuaba porque amaba al Señor. Judas le seguía pensando en lo que podía sacar de él, o sea, era fuente de plata. Su corazón era frío, distante y sin amor por el Maestro. María entregaba lo mejor que tenía para su Señor en un acto de generosa devoción a Él, de entrega total, mientras que Judas se disponía a entregar al Señor. Vean qué entregas tan distintas. María se entregaba como persona a Jesús, mientras que Judas entregaba era al Maestro. ¿A quién? A las autoridades judías, con el fin egoísta de sacar unas monedas de plata. María preparaba el cuerpo del Señor para su sepultura, ya se acercaba la fiesta de la paz, mientras que Judas se encargaba de poner al Señor en las manos de sus enemigos para que le matase.
María adoraba al Señor, mientras que Judas le criticaba y ponía objeciones. Ahí están. Esa última frase es muy bonita. Hay cristianos que adoramos al Señor. Hay otros que nos critican a la iglesia y no hacen más que ponerle objeciones. Esos son los dos tipos de personas. Así las hay. Y lo peor de todo es que acuerde que Judas era discípulo. O sea que esto se da dentro de la misma iglesia. Y estas cosas suceden. Ahora la idea con este paralelo es tratar de parecerse a María y no a Judas. Y la única forma es que tú dejes que tu corazón se convierta por Él y para Él. Te damos gracias, Señor, porque qué bonito ver estas dos personas tan diferentes, conociendo al mismo Jesús, al mismo Señor, pero con un corazón y una personalidad cultivada tan de manera diferente. Gracias, Señor, por tus explicaciones. Amén y amén.